Muy bien, damos muchas gracias al Señor de poder estar juntos. Hemos estado saludándonos y compartiendo las vivencias que estamos teniendo cada uno, ¿no? Y es hermoso apoyarnos en oración y es muy bonito saber de hermanos que están a miles de kilómetros, porque estamos separados por muchos kilómetros, ¿ah? Sin embargo, unidos en el Señor, en un mismo espíritu, y apoyándonos en oración unos a otros. Y esto tiene un valor que es realmente trascendente y maravilloso en nuestras vidas. La familia de Dios es maravillosa, lo que Dios ha hecho, ¿vale? Vamos a darle gracias al Señor entonces. Padre, gracias por estar juntos una vez más esta semana. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque atiendes nuestra oración. Gracias por el testimonio de Kitty contándonos de la mejoría de su madre y de la respuesta a las oraciones. Gracias, Señor, porque estás en nuestras vidas. Gracias porque en ti podemos confiar y tus promesas son fieles y verdaderas. Oh Señor, que podamos crecer en esperanza, en fe, en experimentar la paz tuya en cada situación que nos pueda venir. Estamos hablando, Señor, de las pandemias y las enfermedades que hay en el mundo, que se siguen descubriendo cosas, que sigue habiendo contagios, y pensamos también en esta guerra que se está produciendo en Europa, y pedimos, Señor, que tú pongas tu mano de misericordia. No dudamos, Señor, que también esto está bajo tu control y que la palabra nos advierte que es una señal de los últimos tiempos. Cada día que pasa estamos más cerca, Señor, de tu venida. Haz que seamos más fieles, que aprovechemos para hablar de ti y que, Señor, podamos tener los ojos bien abiertos, el corazón atento y una disposición plena a hacer en todo tu voluntad. Bendice tu pueblo, bendice tu iglesia, bendice cada familia de tus hijos. Ahora, Señor, háblanos al corazón. Bendícenos al meditar en la lección que tenemos por delante esta tarde. Oramos agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, vamos entonces a compartir la pantalla. Partimos primero el sonido. Y ahí tenemos el tema de hoy. Tomando decisiones sabias. Llegamos al paso número 12 y comienza a verse en el horizonte ya el final de nuestro estudio, que es la lección número 15. ¿Vale? Pues bueno, tenemos todavía tiempo, tenemos todo el mes de junio por delante. Aquí vacaciones generalmente son julio y agosto, ¿vale? Pero bueno, de la vida espiritual no nos tomamos vacaciones. Al Señor lo necesitamos, su palabra también, aunque hemos de hacer un paréntesis sin duda en nuestros temas para seguir luego con otros volúmenes de este apasionante estudio bíblico. Tomando decisiones sabias, ¿qué debo hacer? ¿En quién debo creer? ¿Y a cuál iglesia debo asistir? En quién debo creer, notad que está en minúscula, no está haciéndose preguntas si debe creer en el Señor o no, sino que el tema va con cómo discernir aquellos que nos enseñan con fidelidad la palabra de Dios. Y esta lección está preparada desde una entidad que no es una iglesia concreta, sino que es un instituto bíblico que preparan materiales para usar en las iglesias en general. Por lo tanto, no encontramos aquí una iglesia en particular, sino que vamos a estar mirando de una manera general las cosas que debemos valorar a la hora de escoger una iglesia en la cual debemos congregarnos. Dice aquí, hacemos estas preguntas muchas veces porque el mundo en que vivimos es contradictorio y muy confuso. ¿Quién tiene la verdad? ¿Cómo podemos tomar decisiones sabias?
Discernir es distinguir una cosa de la otra. Obviamente que la Biblia es la fuente de nuestra dirección, ¿no? En el Salmo 119, precisamente hay un versículo que dice, extranjero soy yo en la tierra. Creo que, si mal no recuerdo, es el versículo 18-19 del Salmo 119. Me viene a la mente en este momento. Dice, extranjero o peregrino soy yo en la tierra, pero tu palabra es el mapa. Si alguna vez tuviste que viajar a una ciudad que no conocías, bueno, hoy con los teléfonos móviles tenemos el GPS y nos defendemos de una manera extraordinaria, ¿no? Yo siempre que viajo a algún lugar le digo a mi esposa, qué bendición es contar con el GPS, ¿no? Uno pone la dirección y llega al lugar exacto a donde uno se proponía ir siguiendo las indicaciones del teléfono. Pero cuando usábamos un mapa escrito, ahí la cosa a veces era más complicada, ¿eh? Bueno, la Biblia precisamente es un GPS o es un mapa que nos orienta en la dirección correcta. En un mundo donde todos dicen tener la verdad, ¿dónde se encuentra la verdad? Juan capítulo 17 y versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Por lo tanto, la frase que vamos a poner aquí es que la verdad está en la palabra de Dios, la Biblia. Y esto es muy importante porque vivimos en una sociedad donde se dice que nadie tiene realmente la verdad, ¿no? Todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Es un dicho muy corriente. Sin embargo, el creyente sabe que hay una verdad, que está en la palabra de Dios, que es precisamente la persona de Cristo Jesús. Aquí en el contexto de Juan 17 está hablando de santidad. El concepto de santificación tiene que ver con apartar algo para un uso particular. Y en este sentido, los creyentes son apartados para Dios y sus propósitos de manera exclusiva. Por lo tanto, el creyente solo hace lo que Dios quiere y aborrece todo lo que Dios aborrece. Ahora, esta santidad se alcanza por medio de la verdad. Por eso el Señor está orando así. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La verdad, la palabra de Dios, que es la revelación dada por el Hijo acerca de todo lo que el Padre le mandó comunicar y que ahora está contenida en las Escrituras que los apóstoles nos han dejado. Cuando Pablo visitó a los tesalonicenses, luego les escribe la primera carta y les dice, nosotros debemos dar siempre gracias a Dios de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Así que la verdad es el evangelio que los apóstoles, el equipo misionero, les habían llevado. Esa verdad es la que nos santifica. Pedro también lo afirma así en su primera carta, capítulo 1, versículo 22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Así que la santidad viene cuando practicamos la verdad mediante el Espíritu, dice, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Primera de Pedro 1, versículos 22 y 23. ¿Qué es más correcto decir? ¿La Biblia contiene la verdad o la Biblia es la verdad? Aquí es muy importante distinguir lo que vamos a responder, porque decir que la Biblia contiene la verdad pone la autoridad en la persona. Es decir, si yo digo que la Biblia contiene la verdad, ¿quién decide qué parte de la Biblia es verdad y qué parte de la Biblia no es verdad? Por lo tanto, la respuesta correcta aquí es decir que la Biblia es la verdad.
y ya no lo decido yo. La Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, es la verdad de Dios. No solo la contiene, es la verdad. Es cierto que contiene historias donde, por ejemplo, se dicen mentiras. Por ejemplo, en Génesis 3, la serpiente engañó a Adán y Eva, pero la Biblia claramente dice que es la mentira con la que le engañó. También sabemos de David, por ejemplo, cuando cometió ciertos pecados en su vida, ¿no? De adulterio y de asesinato. La Biblia no aprueba eso. La Biblia relata el pecado, pero la Biblia en su conjunto es la verdad. ¿Qué hace el estudio bíblico en nuestra vida? El Salmo 119, versículo 98 dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Así que hay dos cosas aquí. Los mandamientos, la palabra de Dios me da sabiduría, pero también me acompaña. Yo puedo obtener conocimiento y datos en otros libros, pero hay una verdadera sabiduría, la sabiduría espiritual, que se halla en la Biblia. Hay varias formas de descubrir la verdad. A veces la podemos descubrir a través de otras personas, de nuestros maestros, de nuestros amigos, y incluso los enemigos nuestros pueden hacernos conocer cosas que son ciertas. Pero sobre todo está el conocimiento de la Biblia. Los maestros pueden saber a partir de libros, y dice ahí el Salmo 119 que los ancianos pueden saber a partir de la experiencia que les da los años y merecen respeto. Pero tanto los libros como los ancianos sin la Biblia no son suficientes. La Biblia es realmente la fuente de nuestra sabiduría. Luego el Salmo 119, 130 dice también: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples o a los sencillos. Por lo tanto, la palabra de Dios alumbra nuestra mente y corazón. Y la idea es la exposición. Esta palabra viene de un vocablo que significa puerta, apertura o abrirse. Como cuando en Lucas capítulo 24, versículo 32, dice que el Señor Jesús abrió el entendimiento de los discípulos para que ellos pudiesen comprender las escrituras. Lucas capítulo 24, versículo 32. El Espíritu Santo abre la palabra de Dios al creyente y también usa a personas fieles, expositores fieles, que la exponen al pueblo de Dios. Y así, aquellos que somos más sencillos, la podemos entender, la podemos aprender y luego también la podemos enseñar. Dios sigue haciendo lo mismo. Todo creyente debe hacer todo lo posible para conocer la palabra de Dios. Las maravillas del amor redentor fijan en el corazón y nos mueven a la adoración. Las escrituras nos dan esa capacidad de entender lo que éramos, lo que somos y lo que seremos, y nos muestran la misericordia y la justicia del Señor, el gozo del cielo, los dolores del infierno, y nos dan un entendimiento de asuntos espirituales que a veces los filósofos han buscado en vano durante siglos. Están allí en la palabra de Dios y tenemos que tener la humildad y la capacitación del Espíritu Santo. Recordad que en 1 Corintios Pablo va a hablar allí de que Dios vuelve loca la sabiduría de los seres humanos, que piensan que la palabra de la cruz es locura, pero es locura a los que se pierden, pero a los que tienen a Cristo en su corazón es poder de Dios. Punto 4. Además de estudiar la Biblia,
es importante lo que dice Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Aquí tenemos la parábola de los cimientos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Aquí es muy sencillo completar. Es el que oye las palabras de Jesús y las pone en práctica y las hace, es como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero el que oye las palabras de Jesús y no las pone en práctica es como un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Cuál es la diferencia principal entre los que construyen sobre la roca y los que construyen sobre la arena? En que los primeros son sabios y los segundos son necios. Sobre ambos vino la tormenta por igual, pero los que la pusieron en práctica resistieron la tempestad. ¿Por qué? Porque una cosa es la teoría, una cosa es llenarse la cabeza de la palabra y no bajarla al corazón, no ponerla por práctica. Cuando tú estás en una playa aquí en Galicia y las olas te pegan sobre los pies y el tobillo, si tú te quedas quieto, verás cómo en pocos minutos te hundes. La arena se va moviendo debajo de tus pies y tú te vas hundiendo y sientes que te tapa los tobillos hasta unos pocos centímetros. Pero bueno, os imagináis si edificáis una casa allí, ¿no? El mar bate y la arena no tiene ningún tipo de resistencia. Y entonces, mientras mayor sea el peso, con más facilidad cualquier construcción se hunde, ¿no? Y esto es precisamente lo que pasa cuando las personas escuchan la palabra de Dios, pero no la ponen en práctica. En otras palabras, edificar sobre la roca es ser un discípulo atento que responde a su maestro en vez de ser superficial o incluso hipócrita. Practicar la obediencia se convierte en un fundamento sólido que luego me permite resistir las tormentas que van a venir en la vida. La casa, cuando el Señor habla acá de una casa, está hablando o representando nuestra vida espiritual. Y la lluvia puede ser el juicio divino o las pruebas que Dios a veces permite en nuestra vida o las tentaciones, como Satanás solicitó hacer con los discípulos cuando Jesús le dijo a los discípulos, el diablo os ha pedido para zarandearos como a trigo. Así que solamente una vida espiritual fundada en la obediencia práctica de la palabra de Dios permanece de pie, porque la palabra de Dios nos llama al arrepentimiento, a rechazar la salvación por obras y confiar en el poder de salvación de la gracia de Dios, a experimentar el amor y la misericordia de Dios en nuestra vida diaria. Por otro lado, el que edifica sobre la arena es como una casa de naipes que se tambalea y se cae. Muchas personas no buscan deliberadamente un fundamento falso o inferior sobre el cual edificar sus vidas, sino que simplemente no piensan en cuál es el propósito de sus vidas. Muchas personas enfrentan la amenaza de la destrucción no por terquedad, sino por falta de reflexión. Y esa es la tristeza. Yo a veces lo comento con algunos hermanos en la fe, cómo las personas evitan hablar temas espirituales. Ni siquiera tienen temas, ni hacen preguntas, ni muestran interés. Es como si no quisieran escuchar nada acerca de la Biblia y de la palabra de Dios.
Parte de nuestra responsabilidad como creyentes es ayudar a otros para que se detengan y piensen en el rumbo que están siguiendo sus vidas y tengan en cuenta las consecuencias de no prestar atención al mensaje de Cristo o las consecuencias que vienen cuando el mensaje de Cristo es abrazado en el corazón y en la vida. En Juan capítulo 7 y versículo 17, dice allí la palabra de Dios: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Según Juan, la persona que puede discernir entre un maestro falso y uno verdadero es el que quiere hacer la voluntad de Dios en su vida. Según este pasaje, no es suficiente tener conocimientos bíblicos. Hay que estar dispuesto a obedecer lo que Dios nos manda. Es decir, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá. Aquellos que tienen un compromiso fundamental a hacer la voluntad de Dios van a ser guiados por Él en la afirmación de su verdad. La verdad de Dios es su propia fuente de autenticación mediante el ministerio que el Espíritu Santo lleva a cabo al enseñarles la verdad. En Santiago 1, 22 al 24, dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque el que se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Es decir, una persona mira su rostro y se olvida rápidamente, pero necesitamos nosotros centrarnos y prestar atención a lo que la palabra de Dios nos dice. Cuidado con los falsos maestros. Dice aquí: si un predicador es popular, es famoso, tiene mucha asistencia a su iglesia y es muy popular en las redes sociales, ¿indica eso que se apega a la Biblia? Pues lamentablemente tenemos que decir que no, ¿vale? Tenemos que decir que no. Hay hoy muchísimo, especialmente en Latinoamérica y muchos lugares de Estados Unidos, pastores e iglesias que enseñan doctrinas contrarias a la palabra de Dios. Y esto es algo muy, muy triste. El ser humano, bueno, está más dado a escuchar fábulas, a escuchar historias bonitas, a escuchar personas que tienen una capacidad tremenda de hacernos volar con su verborragia, ¿no? Pero estudio bíblico, ir a la palabra, abrirla y explicarla, no sobreabundan. Así que, lamentablemente, tenemos que decir que la fama o la popularidad no garantiza el que la persona se apegue a la Biblia. Obviamente que hay hombres de Dios que son fieles a la palabra y que también su fama ha repercutido y han escrito libros maravillosos y su ministerio respalda sus vidas y damos gloria a Dios por eso. Ninguno es perfecto. Ahora nosotros tenemos que examinar, como dice la Biblia, examinando todo, retener lo bueno y no dejarnos llevar simplemente por el aparente éxito de una persona que tiene una manera de comunicar muy extraordinaria, pero que no tiene la consistencia de la palabra de Dios. Dice aquí el punto 8, hay muchos maestros y predicadores que hablan de Dios, pero no dicen la verdad. ¿Qué nos enseña Mateo capítulo 7 y versículo 15? Bueno, allí dijo el Señor: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y lo que nos está enseñando aquí
es que debemos cuidarnos de enseñadores falsos que se disfrazan para engañarnos. Los falsos profetas aparecían con frecuencia en el tiempo del Antiguo Testamento. Profetizaban solo lo que el rey y la gente querían oír y afirmaban que era el mensaje de Dios. Esto le pasó a Elías, a Eliseo y a otros profetas. Vemos muchos falsos profetas, lamentablemente, en la historia del pueblo de Israel. Por ejemplo, Jeremías también tuvo que enfrentarse a la clase sacerdotal que estaban en negociaciones, diríamos, comprometidos con el rey, y le decían a Jeremías que no profetizara, o a Amós, que vino y le dijo, mira, vete a profetizar en otra tierra, no, tus palabras son muy negativas, no queremos que las escuche el rey. Y así vemos en reiteradas ocasiones en el Antiguo Testamento. Falsos maestros eran tan comunes como lo son hoy. Jesús dice que hay que cuidarse de personas cuyas palabras suenan a religión, pero que en verdad están motivadas por dinero, por prestigio y por poder. Los podemos identificar porque en sus enseñanzas empequeñecen a Cristo y se glorifican a sí mismos. ¿Vale? Muchas historias personales, mucho hablar de yo. ¿Vale? Y Cristo y Dios apenas aparecen. Esto es ya un indicativo muy claro de que algo no está funcionando bien. ¿Cómo podemos conocer los verdaderos maestros? Mateo capítulo 7, versículo 16 y 17 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Así que tenemos que considerar atentamente los frutos que tiene. Una de las cosas, amados hermanos, que tienen aquellos que predican un falso evangelio y que aparentemente tienen mucho éxito porque prometen sanidad, prometen riquezas materiales. Hay en Argentina, por ejemplo, y en algunos países latinoamericanos, un movimiento tremendo que se llama Pare de Sufrir. Pare de sufrir. Y la gente llama por teléfono y te venden agua bendita y te mandan cosas bendecidas por los pastores para que te vaya bien, para que tengas éxito, para tener trabajo, para que tu familia prospere, para que tu hija se case, para que tu hijo consiga sacar el título en la universidad. Y lo único que hacen es engañar. Y la gente va tras ellos. Yo la gran pregunta que me hago, ¿cómo es posible que haya gente que se deje engañar tan fácilmente? Pero así como mucha gente está entrando, mucha gente está saliendo. ¿Por qué? Porque finalmente te das cuenta que te han engañado, que no te han dado lo que realmente te han prometido, porque no lo pueden dar. Entonces tenemos que considerar atentamente los frutos que tienen. Pablo, en 2 Timoteo 2:15, insta a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Por lo tanto, insta a usar bien, a trazar la palabra de verdad. Esto quiere decir que uno debe tener cuidado de no torcer la verdad, no torcer la Biblia o usarla para sus propios fines o para manipular a la gente. Y nos sugiere aquí la lectura de 1 Tesalonicenses 2, 3 al 6, que en un momento os voy a dar un bosquejo que no viene en el estudio, pero que quiero compartir con vosotros, que lo he preparado hace muchos años
para enseñar sobre esta epístola. Pero aquí dice Pablo, cuando recuerda su visita a los tesalonicenses, nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Esta declaración aquí de Pablo pudo haber sido en respuesta a acusaciones de los líderes judíos que habían agitado las masas, y esto está relatado en Hechos capítulo 17. Al predicar el evangelio, Pablo no buscaba dinero, no buscaba fama ni popularidad. Él demostró la sinceridad de sus motivos cuando, junto con Silas, sufrió por difundir el evangelio en Filipos. La gente se involucra en el ministerio por una variedad de razones y no todas son buenas o puras. Cuando quedan al descubierto sus motivos erróneos, toda la obra de Cristo sufre. Cuando nos involucremos en el ministerio, tenemos que hacerlo por amor a Cristo y a las almas, que es lo que tenía Pablo. Él quería persuadir a la gente, pero no cayó en la tentación de alterar su posición, ni siquiera un poquito, para hacer que el mensaje sea más agradable, ni siquiera usó la adulación o la lisonja para que la gente aceptara su mensaje. Nunca cambió su mensaje para hacerlo más aceptable, aunque buscó la manera de comunicar con la gente. Y aunque nuestra presentación debamos adecuarla a la cultura y a la situación de la persona, nunca debemos comprometer nada de la verdad del evangelio. Es decir, nunca minimizar un pecado, nunca negar algo evidente, nunca hacer las cosas más fáciles, ni disfrazar nada. Nosotros tenemos que compartir la verdad. Dice el punto 11, hay predicadores que usan mal la palabra. Pues lamentablemente tenemos que contestar que sí, que lo hay. ¿Y cómo nota que lo hacen? Porque buscan agradar a la gente, o quieren ganar dinero, o buscan fama y éxito personal. ¿Vale? Cuando uno percibe estas actitudes, entonces uno está sabiendo que se encuentra frente a un falso profeta. Ahora quiero llevaros otra vez a 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 6. Porque aquí vamos a encontrar cómo Pablo demuestra una forma genuina de alcanzar a los perdidos. Ahí en el capítulo 2, Pablo le está recordando la visita que les hizo. Y dice el versículo 1 del capítulo 2, dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita, nuestra entrada a vosotros no fue vana, hueca, vacía, sin valor, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos. ¿Recordáis lo que pasó en Filipos? Hechos 16. Los habían azotado injustamente, los habían metido en el calabozo, en el cepo, y allí ellos cantaban himnos a Dios, y allí hubo un terremoto, y el carcelero se convirtió, y nació la iglesia de Filipos. Pero luego, al salir de Filipos, Pablo va a Tesalónica, y llega a Tesalónica, y predica el evangelio también. Y aunque todavía le dolían los azotes que había recibido en Filipos, él dice, fuimos habiendo padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio en medio de gran oposición. Así que, hermanos, no tenemos que esperar
solo situaciones agradables para predicar el evangelio. Pueden perseguirnos, pueden oponerse a nuestro mensaje, pero nosotros tenemos que ser valientes y buscar forma genuina de alcanzar a los perdidos, como lo hizo Pablo y el equipo misionero, que eran Silas y Timoteo. Bueno, ¿qué vamos a recordar de la forma en que Pablo describe y dice: nuestra exhortación no procedió de error? Y esto nos habla de un mensaje aprobado. La palabra exhortación no es necesaria una palabra de reprensión, no les estaba reñendo, sino de estímulo. Es apremiar a alguien para que siga un curso de conducta con relación al futuro. Así que Pablo dice: nuestra exhortación no procedió de error. Y la palabra error en el griego es la palabra plane y significa sin abandonar el camino recto, sin usar propósitos engañosos. No era algo contrario a la verdad como lo acusaban los judaizantes. Su mensaje en este sentido contrastaba con el de otros engañadores, y esto enfatiza el mensaje aprobado que Pablo les llevó. Así que un mensaje sin error, un mensaje sin impureza. Dice: nuestra exhortación no procedió de error ni impureza, sin inmundicia o inmoralidad. La idea original de la palabra griega aquí es que no tenía inmoralidad o basura o prostitución espiritual. Es probable que se malinterpretaba el beso de la paz o cuando hablaban de una fiesta de amor. De hecho, hay registros de los romanos de que se dice que en las reuniones que eran cerradas, donde se tomaba el pan y el vino, se contaban barbaridades de lo que hacían los cristianos. Sin embargo, sabemos que era una fiesta de amor y que los paganos e inmorales con mentes depravadas leían en las frases y en el lenguaje cariñoso del creyente y de la vida cristiana cosas que en realidad no contenían. Porque el mensaje cristiano no es sensual, pero como se hablaba de amor y se hablaba de estar unidos y se hablaba de el ósculo santo, el beso santo, es probable que las críticas pudieran ir por ese lado. Pero Pablo les dice: mi mensaje fue sin error y sin impureza, si no tuvo ningún tipo de inmoralidad, ni de sensualidad, ni nada corrompido. Y finalmente, un mensaje sin engaño. Esto significa, la palabra del griego es cebo, una trampa, atrapar mediante un cebo. Es como cuando queremos cazar un ratón y tenemos que poner una trampita y le ponemos veneno, que es arroz con veneno o un quesito o lo que sea, para que el ratón venga y se meta en la trampa, ¿no? Pues Pablo dice: mi mensaje, el mensaje que os llevé no tenía cebo, no tenía trampas, no hubo tácticas ocultas para engañar a los oyentes, como es típico en los maestros falsos. En 2 Pedro, capítulo 2 y versículo 3, Pablo dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Palabras fingidas. Los apóstoles lo aprendieron directamente del Señor. Y por eso Pedro dice que en el Señor Jesús no se halló engaño en su boca. Así que aquí tenemos entonces un mensaje aprobado. Pero no solo el mensaje, también Pablo habla en Tesalonicenses de un mensajero aprobado. La palabra aprobado es una palabra que en el griego se utilizaba para los metales que eran puestos a prueba para su uso.
Es decir, era probar un metal con vistas a aprobarlo. Y la idea es que ellos, los apóstoles, las personas que llevaron el mensaje, eran personas aprobadas por Dios, después de haber sido probados por Dios. Y como resultado de esa prueba, Dios les encomendó una importante responsabilidad. Y esto es también algo hermoso. Pablo fue probado. En Hechos capítulo 9, versículo 15, me ha quedado con minúscula la palabra Hechos aquí, pero Hechos 9:15 dice el Señor que Saulo era un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Es decir, Dios ya le había aprobado para el mensaje que tenía que llevar. Silas también fue probado. En Lucas, en Hechos 15:27 dice, enviamos a Judas y Silas. Y versículo 34 y 40 dice que fueron encomendados por los hermanos a la gracia del Señor. Es decir, personas que fueron recomendadas para cumplir un ministerio por la iglesia de aquellos días. Y luego también de Timoteo. Timoteo dice que la iglesia le dijo a Pablo que era un hombre de buen testimonio. Daban buen testimonio de él los hermanos. Así que tenemos aquí la prudencia en el reconocimiento para el ministerio. Hombres aprobados por Dios, que fueron probados por Dios, ahora tienen un respaldo absoluto. El siervo que mira a Dios goza de enorme libertad. Quien expone su vida ante aquel que conoce sus corazones, sabe que su vida ha sido probada hasta el fondo y no teme las habladurías de los hombres. Una vez aprobados por Dios, difícilmente van a ser desautorizados por ninguna otra persona. Dios examina el corazón, porque allí se encuentran las corrientes escondidas de la vida personal. Es el corazón el que contiene la persona real. Dios nos mira adentro para respaldarnos para el ministerio. Primera Pedro 3:4 dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Bueno, espero que hayáis podido tomar nota porque esto no lo teníais en el manual, ¿vale? Como os he comentado, esto es un resumen de un estudio bíblico que tengo sobre toda la epístola a los tesalonicenses. A lo mejor en un futuro, si el Señor lo permite, que sigamos adelante con esta clase, podría ser una de las cartas hermosas que os proponga estudiar. Ya el Señor dirá. Seguimos con el manual. ¿Cómo escoger una iglesia que predica la verdad? Vuelvo a deciros entonces que este manual está producido por una entidad que no es una iglesia local. Esto es un material que pertenece a Obrero Fiel, que es un ministerio básicamente de una entidad donde se estudia la Biblia, si mal no recuerdo, en Guatemala o en algún lugar así. Y ellos han producido este material que las iglesias usamos, que es muy sano, que entendemos es conforme a las Escrituras. Y entonces ellos recomiendan que una persona que ha aceptado a Cristo, luego al escoger la iglesia donde se va a congregar, tiene que escoger una iglesia que predique la verdad, y estas preguntas le ayudan a evaluar una iglesia. Primero, ¿los mensajes exponen la Biblia en forma ordenada y clara? La verdad, hermanos, yo estoy sorprendido, pero hay iglesias donde se escuchan muchas cosas interesantes, pero no se estudia la Biblia. Parece mentira.
mensajes que tienen que ver con temas actuales, mensajes que tienen que ver con situaciones políticas, mensajes que tienen que ver con historias que pasan en la sociedad y que mencionan la Biblia y usan textos bíblicos entre medio. Pero no vas a ver que ellos dicen, bueno, hoy vamos a estudiar el Salmo 103, como lo vamos a hacer el domingo en Revive. ¿Vale? Entonces, exponen la Biblia en forma ordenada y clara. Esto es muy importante. Los líderes son hombres de fe, muestran el fruto del Espíritu en sus vidas. Las personas que veis al frente de la iglesia son personas con vidas sanas, con familias que les respalden, que muestran los frutos del Espíritu en su vida. Luego, en esas iglesias hay que aceptar lo que el predicador dice sin pensar por sí mismo. Es decir, no te dan opción a que preguntes, a que digas, mira, yo con esto no estoy de acuerdo o esto no lo he entendido bien. ¿Te permiten realmente aclarar las dudas? ¿Existe la manipulación? ¿Los creyentes de esta iglesia se preocupan los unos por los otros? Es decir, hay oración, hay cariño, hay generosidad, hay una identificación en las situaciones que los demás viven. Predomina la enseñanza bíblica por encima del emocionalismo. Esto es otra cosa, hermanos. Vivimos en una época donde hay iglesias que pueden estar 2 horas cantando, orando y cantando, invitando al Espíritu Santo a venir y te damos la bienvenida y Espíritu ven y Espíritu llénanos y Espíritu ven sobre nosotros y hay cosas que la Biblia ya promete. Dios promete estar con nosotros. El Espíritu vive en nosotros y no necesitamos emocionalismos. No está mal emocionarse y llorar. Mira, seguro que ya me habéis visto llorar más de una vez, ¿no? Es decir, somos emocionales y nos gozamos en las emociones, pero las emociones no deben ser el fundamento ni lo más importante en la vida de una iglesia. ¿Se anima a los creyentes a estudiar la Biblia por sí mismos? Esto es muy importante también. En esta iglesia, ¿alaban a Cristo más que a los que ministran? A veces todos los aplausos son para los músicos, para los que cantan, para los que tocan. ¿Realmente se está exaltando y alabando al Señor o a las personas? ¿Los mensajes edifican más que regañan? A veces hay mensajes que son nada más que palos y palos y palos, y como decía un pastor argentino, palos con tornillos y todo, ¿no? Palos que dañan, nada más que riñendo y riñendo y riñendo a las personas. Enfatizan la gracia por encima de las reglas, porque existen las dos vertientes. El vivir de una manera progresista, libertina, hago lo que quiero, y luego el legalismo, todo no, 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 tienes que cumplir estas cosas para ser espiritual, cuando en realidad lo que necesitamos experimentar es la gracia de Dios, vivir en la gracia de Dios, vivir en obediencia, procurar hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Así que allí os dejo esto porque cada uno de vosotros tiene que responder si la iglesia en la que se congrega responde a cada una de estos interrogantes. Interpretando la Biblia. ¿Por qué hay tanta confusión en cuanto al significado de algunos pasajes? Porque a veces tenemos estos interrogantes. Vamos a ver principios sencillos que nos puedan ayudar. En primer lugar, hay que leer la Escritura con la mente abierta a lo que el Espíritu Santo nos quiere decir, sin tener prejuicios o ideas preconcebidas. Esto es muy importante. Estar dispuesto a que Dios nos enseñe a través de su Espíritu Santo. Luego, interprete la Biblia literalmente. Hay que entender las palabras en su sentido normal. No trate de espiritualizar
o buscar significados escondidos. A veces se espiritualiza demasiado. Seamos literales. Donde la Biblia dice que el Señor caminó sobre las aguas, dice que caminó sobre las aguas. Eso es lo literal. Ahora, si de ahí vamos a sacar que entonces yo como creyente tengo que irme al mar y caminar sobre las aguas, estoy diciendo una barbaridad. Y si no lo hago es que no tengo fe. No, es que no es así. El Señor hizo cosas porque era Dios, porque estaba enseñando a los discípulos y los milagros no son antes de la fe. Los milagros son resultados de la fe. Así que no tenemos que ir pidiendo milagros, tenemos que ir aprendiendo a confiar en el Señor en base a la verdad de lo que entendemos está en la palabra de Dios. Tome en cuenta el contexto del versículo antes de tratar de interpretar. El contexto se refiere a los versículos que vienen antes y después. Si no tomamos en cuenta el contexto, se puede torcer la interpretación. ¿Vale? Esto es muy importante, que siempre dediquemos un tiempo a leer el contexto de las frases o de los versículos que estamos estudiando. La Biblia se interpreta a sí mismo. Compare un pasaje con otros. Lo que dicen otros pasajes pueden ayudarnos a entender un pasaje. Y esto quiere decir que hay que interpretar un pasaje difícil a la luz de otros pasajes más claros. Y finalmente, tome en cuenta el uso de figuras del lenguaje, como metáforas, símiles, analogías, hipérbole. Por ejemplo, cuando Cristo dijo, soy el camino, sabemos que está hablando en un sentido figurado. Es decir, no me está hablando de que yo salga a caminar por un camino que atraviese el pueblo que yo vivo. Él es el camino, la verdad y la vida, y el Señor allí estaba utilizando un ejemplo, una metáfora. Así que esas cosas tenemos que aprender a discernirlas para poder entonces entender mejor la palabra de Dios. Escriba falso o verdadero. La Biblia es la única guía confiable para mi vida. Obviamente que sí, ponemos allí la V de verdad. Todos los predicadores se basan en la Biblia. Falso. Lamentablemente, no. No todos los predicadores se basan en la Biblia. Es importante no solo estudiar la Biblia, sino también cumplirse. Claro que sí. Ya lo hemos visto en la parábola del Señor, del que edificó sobre la arena o el que edificó sobre la roca. Es importante no solo estudiar la Biblia, sino aplicarla y vivirla en nuestra vida personal. Bueno, aquí tenemos una reflexión como tarea. Después de estudiar esta lección se ha dado cuenta que le ha faltado entendimiento espiritual en el pasado, quizá ha escuchado consejos faltos de sabiduría o se ha sujetado a una iglesia que manipula a los creyentes tratando de controlarlos en lugar de entrenarlos para estudiar la Biblia por sí mismos. A lo mejor ha sido arrastrado por la emoción sin evaluar el mensaje que están predicando allí. Sea lo que sea, ahora usted se da cuenta de su necesidad de más discernimiento, pero ¿cómo adquirirlo? Recuerde, para descubrir un billete falsificado, el cajero del banco tiene que conocer el verdadero. No es posible estudiar todos los tipos de billetes falsos, pero si conoce bien el verdadero, fácilmente reconoce el falso. Por lo tanto, hay que estudiar la verdad, estudiar la palabra, y así podemos discernir entre la verdad y el error. Y se llama aquí a un compromiso de dedicar más tiempo para estudiar la Biblia y hacer un programa de estudio. ¿Cómo puedo saber la voluntad de Dios para las decisiones grandes en mi vida? Bueno, tenéis un apéndice allí, conociendo la voluntad de Dios. Está en la página 1. La página 1 tiene aquí un apéndice con 20 apartados, 20 apartados que tenéis que repasar y leer en este manual. Entonces, hay aquí
muchas cosas acerca de la santidad, acerca de la confesión del pecado, acerca de la oración, acerca del tiempo devocional y cómo estas cosas nos ayudan para tomar decisiones sabias y para discernir la voluntad de Dios en nuestra vida. Porque lo podemos hacer de una manera personal, lo podemos hacer buscando en la Biblia, lo podemos hacer buscando el consejo de personas espirituales que nos pueden guiar, maduros en la fe, y luego valorar si las decisiones que yo voy a tomar van a quebrantar algún mandamiento de Dios. Todas estas cosas me van a dar una orientación clara para que yo pueda decidir el camino a tomar y entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Así que con esto acabamos esta lección tomando decisiones sabias. Conocer la voluntad de Dios está al alcance de todos los hijos de Dios porque Dios no la niega a nadie. Él es un Dios de misericordia y de amor que quiere cumplir su plan y su propósito en nuestra vida y está encantado de darnos a conocer su voluntad para cada uno de nosotros. Para el próximo viernes vamos a tener un tema muy interesante, cómo compartir a Cristo, compartiendo a Cristo. Así que será también una hermosa lección. Por ahí algunos me preguntan cómo hacer para explicar el Evangelio y entonces vamos a mirar aquí de una manera breve y sencilla una forma práctica de compartir el Evangelio a nuestros seres queridos. Así que con esto acabamos nuestra lección de hoy, dando muchas gracias al Señor otra vez por el tiempo compartido.